por lo que Dios produce Amén. en el hombre y en el corazón. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por nuestro hermano que Dios nos lo ha prestado en esta tarde. Nuestro hermano Pichi lleva toda su vida conquistando corazones a través de la palabra, porque la palabra es la que convence, es la que restaura, es la que perdona, y que se ha dado a conocer Dios a través de la Escritura. Le plació bien el darse a conocer a través de la Escritura para poder comprenderle un poco más. Dios necesitaba darse a conocer y que fuéramos capaces, el hombre, de comprenderle para poder que su palabra produjera en nosotros la fe necesaria para poder creer en él. Gloria al Señor. Antes de nada vamos a presentar dos oraciones porque queremos entrar de lleno para hacer un montón de preguntas a nuestro hermano Pichi. ¿De acuerdo? Gloria al Señor. Isidro, por favor, Juan Maño, presentar todas las cosas al Señor. Amén. Señor, te damos las gracias en esta hora, Dios de la gloria, porque nuevamente venimos a tu presencia, a darte la honra y la gloria a ti, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. Muchísimas gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes, Señor, y por los que están detrás de la cámara, Señor. Te ruego, Señor, que en esta tarde, Señor, en esta noche, vengas hablando a sus corazones, Señor, que puedan sentirte, Señor, y que tu presencia, Señor, llegue hasta los hogares, Dios de la gloria. Bendice, Señor, a nuestro hermano Pichi, Señor. Sigue dándole la capacidad y el entendimiento, Señor, para poder exponer tu palabra, Dios de la gloria. Muchas gracias por todo y encomendamos este podcast en tus divinas manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y queremos abrir simplemente este diálogo para romper un poquito lo que cuesta cuando empezamos. Yo quisiera preguntarle a nuestro hermano Pichi, porque la realidad es que no sé en qué año él escuchó la palabra de Dios y de qué manera le llegó la palabra a su vida y cómo repercutió en él pues la palabra de salvación. Pichi, por favor, danos un poquito de historia de tu principio, de qué manera lo recibiste, cómo se encendió esa luz en tu vida. Danos un poquito de esa solera que Dios ha producido. Aleluya. Buenas noches, Dios os bendiga a todos. Es un placer de estar entre ustedes y como siempre estar aquí en la iglesia de Torrente con los hermanos. Hemos tenido un culto maravilloso, especial y un halago, como decía el refrán, a quien honra, honra, y hoy es un día inaguantable de calor en Valencia, más de 40 y pico grados, y a las 7 de la tarde casi ya no se podía sentar nadie. Os lo prometo que nos hemos impresionado porque sabía que iba a venir gente, pero me ha asombrado y se lo he dicho, así que desde aquí he dicho que Dios premia al esfuerzo, aunque casi siempre Dios los bendice por su misericordia, pero también el esfuerzo lo premia el Señor. Contestando a la pregunta de nuestro hermano Tati, mucha gente a veces me ha preguntado el tema, entonces voy a intentar resumirlo porque sería largo, ¿no? Pero a ver si puedo resumirlo. Muy bien. Porque ocurrieron cosas, una persecución muy fuerte hacia mi persona. Entonces yo estaba en Argentina en aquellos tiempos. A mí me llevaron con un año para allá, en el año 61, y a la edad de aproximadamente, os digo que tendría, en aquel tiempo pasé casi 18 años, vine en el 78. Entonces resulta que allí bajó un hermano que era un hermano de Francia. El hermano se llamaba hermano marido, ¿vale? Que es un padre de la obra. Amén, amén. Juntamente Amén. Pues con los demás, ¿vale? Que había muchos hombres importantes,
nuestro hermano Castro, nuestro hermano Jaime, nuestro hermano marido, padres en el del principio. Y luego estaba nuestro hermano Lari, ¿vale? Y nuestro hermano Torrica, que eran hermanos del Castro. Estos son los padres que vinieron de Francia y de España. Entonces, el hermano marido fue allí a Argentina, nadie conocía el Evangelio, no sabíamos nada en aquel tiempo de nada. Se llamaban, los cristianos le llamaban los aleluyas, ¿vale? Era la pregunta, la forma que se llamaban. Bueno, el tema es que allí llegó el Evangelio por medio de este hombre, dejó toda su familia y Francia y se fue a, no sé si son 11.000 o 11.000 kilómetros que hay desde España a Argentina, y allí en Rosario empezó a predicar el Evangelio. Bueno, mi conversión fue que yo me fui a Brasil porque mis padres trabajaban en lote y vendían, y hacíamos temporadas de que íbamos a Brasil, íbamos a Uruguay, íbamos a Paraguay, pasamos 3 o 4 meses, vendían y luego volvíamos a nuestro centro, nuestra residencia que era Argentina, Buenos Aires y Rosario. Pero ¿qué pasa? Que yo en uno de los viajes que me fui, que estuvimos 2 o 3 meses, resulta que yo volví. Cuando volví, pues lo normal, pues yo me fui a la bolera donde nos juntábamos los jóvenes y donde algunos de los viejos jugaban a las partidas, y allí nos víamos, era un lugar de encuentro. El tema fue que, claro, yo llego a la bolera y no veo a nadie, ¿vale? Qué raro que no están. Bueno, voy a los bares que íbamos para tomar algo, tampoco hay nadie. Entonces, como aquel tiempo, pues imaginar, no había ni móviles, ni había teléfono, ni nada, voy directamente y ya me encuentro con alguno de ellos y les pregunto, ¿qué ha pasado? Y entonces ellos me contestan que, bueno, que no van a la bolera, pues no juegan partidas, que no salen a bailes, que no van a ningún lado, porque resulta que se han convertido al Evangelio. Estoy hablando de mis amigos. Claro, yo digo, ¿y eso qué es? No, pues el Señor, la palabra, yo no entendía nada, ¿vale? Y ese día vi una carpa de hermanos que no eran de gitanos y habían puesto, yo entré, me llevaron y vi allí que cantaban y aquello. Sinceramente yo no le encontré sentido y me salí al rato. Luego al otro día me llevaron otra vez, pusieron en medio para que no me fuera y aguanté todo el culto y bueno, pues no pasó nada. Pero cuando yo fui a donde el hermano marido, porque Dios habla de forma muy distinta a cada uno. Por ejemplo, a los pastores le habló por medio de los ángeles. Amén. Directo. Pero a los sabios le habló por medio de la estrella. ¿Vale? Entonces Dios habla a cada uno. Bueno, a mí Dios me convenció por la lógica. Muy bien. Una cosa muy extraña, pero fue la forma de convencerme. ¿Por qué? Porque yo vi en un rincón a este hombre llamado el hermano marido, un hombre bajito, calvo, abajo era tartamudo, y cuando subía arriba no era tartamudo, ¿vale? Un hombre evangelista con milagros y señales terribles, y contra los demonios era especial. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo vi leyendo una carta y llorando. El momento que yo lo veo llorando, yo lo veo ese hombre secándose la lágrima, claro, me llama la atención un hombre verlo llorar de esa manera. Pregunto qué pasa y entonces me dicen, es que resulta que su hijo en Francia había tenido que ir a hacer el servicio militar. En aquel tiempo vosotros sabéis lo que era para nosotros que uno hiciera el servicio militar, pues era una cosa pues, como si fuera una cárcel o alguna Porque cosa. era año y medio en aquel Vale. entonces. Entonces, ¿qué pasa? Claro, el padre no podía estar ahí con el hijo, no podía ayudar en nada, no podía acompañarle, y el hijo que se lo llevaran al servicio militar. El padre, con la pena de la separación de su hijo, no poder estar, el hombre estaba llorando desconsoladamente. Yo lo vi, y entonces pasó, y el hombre se secó la lágrima, y al rato empezó el culto. Entonces yo, a los que estaban al lado mío, por eso digo que me convenció por la lógica, yo dije, digo, mirad, yo no sé si lo que dice este hombre es verdad o es real. Lo que dice no lo sé, dije, pero lo que hace sí es de verdad. Muy bien. ¿Vale? Y me miraron ellos, no te entiendo. Digo, no es muy fácil. Digo, pues no hay ningún padre que deje un hijo en un extranjero
en una casa, se vaya a 12.000 kilómetros, con gente extraña. Amén. Ni por dinero, ni por trabajo, ni por nada. Porque es lo más grande que uno puede tener. Entonces, que este hombre esté leyendo una carta de un hijo llorando porque no puede estar con él y ayudarle en lo de la mili, este hombre lo que está haciendo es de verdad. Ahora, lo que diga, eso ya es otra cosa. Y Arrímate, por favor. entonces eso fue, predicó la palabra, me predicó de Cristo, yo lo recibí allí, ¿vale? Salí y me preguntaron, ¿qué tal? ¿Has sentido algo? Y tal, en aquel tiempo se movía mucho el poder, no, digo no, lo único que me ha gustado, yo me ha presentado a Cristo, yo amo a Jesús, y bueno, me le entregué. A partir de ahí, luego, para resumir, ya volví a España y cuando yo llegué casi con 18 años y ya dije, digo, mira, Señor, tú sabes que yo te amo, ¿vale? Yo te amo, te quiero, pero claro, yo venía de un país donde había ido mucho en el mundo y habíamos vivido una vida, pues no he sido una vida desastre ni cosas raras, pero sí es verdad que viví en un mundo muy fuerte, ¿vale? En aquel país, ¿vale? Entonces, yo dije al Señor que cuando me casara te serviría. Ahora el Señor me aparecía en todas partes. Venían, me daban un folleto, parábamos en un pueblo al lado de una iglesia evangélica, me regalaban una Biblia, era una persecución, ¿no? Constante. Y yo me acuerdo que, ahora lo digo aquí, que son cosas que ya pasaron, yo nunca he contado el testimonio de mi vida anterior, nunca me habéis escuchado, ni lo escucharéis, si lo digo no por nada, porque no, hay gente que se jacta mucho, yo no tengo aquello olvidado. Y yo, ¿qué pasa? Que íbamos, hoy voy a decir una de las partes, íbamos a una discoteca en el centro de Barcelona, se llamaba 1800, ¿vale? Pues íbamos allí y en esa discoteca íbamos yo y un compañero y entonces pues pasemos por ahí y dijo, mira, aquí está el culto del alma, ¿vale? Entonces era temprano y dijo, vamos a entrar, y entré, vamos a entrar para hacer hora. Nos pusimos en las últimas filas y escuchemos. ¿Vale? Al segundo día, pues volvimos a pasar, porque era, me parece, viernes, y al segundo día también en esa discoteca, y lo mismo, está aquí, vamos, vale, venga, vamos a hacer hora, y pasemos. Ese día ya fue terrible, estaba la iglesia llena, la iglesia de la Rambla, la tercera iglesia de Barcelona, que había, no había más, y estaba predicando nuestro hermano Alfredo, el de Aragón, ¿vale? Entonces aquel hombre empezó a predicar. El mensaje, después de 48 años o 47, lo recuerdo como si fuera hoy, ¿vale? Él predicó de Orfa y de Ruth y de Noemí. Entonces él centró el mensaje de que Orfa le besó, le lloró, pero le besó y se fue. Pero Ruth, ¿vale? Le besó, pero se quedó. Entonces él empezó a predicar de que no es suficiente con que llores o suficiente con que digas o tal, pero que luego te vayas. ¿Vale? Y claro, y yo dije, a mí me saciaba el corazón y yo empiezo a pensar, bueno, Señor, tú sabes que yo no puedo traicionarte, yo te quiero, no quiero portarme mal. Y porque tú dices, yo cuando soy joven, cuando ya me case, te lo prometo, yo me caso pronto y ya te sirvo, ¿vale? Y tú dices que eres joven, me decía, digo, no puede ser, mirando el pensamiento, todo lo que yo pensaba, pues me salía él hablando, ¿vale? Tú dices que eres joven, ¿vale? Yo me decía, no voy a poder, porque en un mundo soy joven, no tengo fuerza, porque tú dices que no tienes fuerza. Ya me levanté ya con el corazón que se me salía por la boca y ya no me di cuenta que estaba ahí en primera fila. A partir de ahí, al otro día teníamos que ir a la discoteca y habíamos tenido unas cosas para allí, pero ya no, ya pasemos, oye, vamos aquí, digo, no, yo ya no voy. Hombre, ¿qué pasa? Digo, no, yo no voy. Desde aquel día me quedé. Y desde ese día pues empezó todo. Fue un llamamiento aquello brutal, dejando todo, absolutamente, sin que nadie me dijera nada, ¿vale? Y poco a poco, y ya el Señor a las 10 o 12 días me bautizó con el Espíritu Santo, luego al poco tiempo me comprometí con mi compañera, nos bauticemos juntos,
luego nos casemos rápido porque tenía un tío que estaba enfermo, y cuando vine de viaje de novios, en el 78, ahora de julio 78, va a hacer 48 años de esa historia. Y así comenzó todo. Qué bien. Alegría. Yo me imaginaba por un segundo, antes de entrar en las preguntas, vamos a levantar un poco la voz, porque se parece que se ha roto la mesa y nos están escuchando solamente por el móvil, ¿vale? Yo me imaginaba, claro, él posiblemente sea un poco más joven que yo. Yo tengo 66 años. Tengo 65. O sea, soy un año, me tienes que llamar tío también. Vale. Tengo un año más que él. Él se entregó en el 78, yo me entregué en el 79-80, pero él fue antes que yo en ministerio, yo fui más tarde, pero me imaginaba a nuestro hermano Pichi en la discoteca. Pero imaginaros, él queriendo ir a la discoteca y Dios llamándole desde el cielo. Qué bien, qué bien. La lógica. Claro. Él nombraba la lógica. No sé lo que dice, pero lo que hace es verdad. Amén. Porque le vio el corazón. Qué bien. Porque vio el sentimiento que lo que estaba sufriendo no era irreal, sino era todo lo contrario. Así es. Era la verdad en un siervo de Dios. Amén. Es incomprensible tener un hijo que se vaya a la mili, a cientos de kilómetros tuyos, y que tú sigas predicando, ocupándote de la grey y de los hombres y las mujeres que están perdidos. Que Dios bendiga a mis hermanos que pagan ese precio, y Dios bendiga a mi hermano Pichi en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Es fantástico poder conocer a Dios a través de su escritura. Y bueno, yo quiero lanzar, porque ya es tarde, quiero lanzar una de las preguntas para abrir debates y para que los hermanos hagan preguntas y todas estas cosas. Mi primera pregunta, ya que tenemos a nuestro hermano, que Dios le ha bendecido con esa mente, con ese corazón y con esa facilidad para explicarnos y bendecirnos. Hoy he estado predicando en Torrente, yo no he estado, porque sabéis que estoy en la iglesia de la Fallera, él estaba predicando aquí, yo estaba predicando allí. No iguales, porque claro, no se puede comparar conmigo. Gloria al Señor. Claro. Pero Dios es el mismo. Amén. Amén. Y su palabra es la misma. Así es. Mi primera pregunta es, hermano Pichi, si puedes aclararnos, porque hay a veces que nos preguntamos, hace tiempo no sé quién me preguntó, un chico me dijo, ¿Cristo sabía que era Dios? ¿O tuvo que ir descubriendo que Él era Dios? ¿Vale? Entonces la pregunta a mi hermano es, ¿la voluntad humana de Jesús desde el principio estaba sometida a la divina o tuvo que aprenderla? Vuelvo a decirlo. La voluntad humana de Jesús desde el principio estaba sometida a la divina o tuvo que descubrirla o aprenderla y someterse. No sé si he hecho bien la pregunta expresada, con que él haya entendido. Sí, a ver, la pregunta para que yo responda Por favor. concretamente y que sea lo que tú me preguntas, pues yo Muy voy bien. a responder y no es, pues no te voy a responder a ti ni a nadie. Ni a Entonces, nadie. la pregunta es, ¿la voluntad de Cristo en la eternidad estaba sometida al Padre? ¿Es esa la pregunta? No, sí, bueno, es que va en parte. Vale, dilo. Él
para que yo lo entienda. Muy bien. ¿Aprendió a someterse desde la carne como hombre? ¿O ya lo tenía sometido desde la divinidad? Claro, pues es eso. Si Muy desde bien. la eternidad la voluntad estaba sometida. Muy Vale, bien. Vale, mi punto de vista bíblico, no es mi punto de vista, sino el bíblico. Muy bien. La Biblia dice. La Biblia dice, correcto. Vamos a ver. La respuesta a esa pregunta la tenemos en la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. ¿Vale? Ahí está la respuesta. La respuesta es la siguiente. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios igual a Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Matizo esta palabra, que hay gente que esta aferrarse no lo entiende mucho. Bien, hay algunas actualizaciones de la palabra que suena mucho más claro. La palabra no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No usó el derecho de ser Dios para su propio beneficio. Muy bien. ¿Vale? No explotó su deidad para su propio beneficio, sino para los demás. Esa es la palabra de no aferrarse, ¿vale? Entonces, vemos unos ejemplos, así muy rápido, que dice la palabra de que él fue capaz, por ejemplo, muy rápido, de tocar un leproso y la carne putrefacta, deshecha y podrida y cayéndose a trozos, tocarlo y convertirlo en una carne de un niño, pero él fue capaz de salir de un pretorio romano y todas las heridas de su cuerpo ni un centímetro que no había sido golpeado. Sin embargo, para él no hacer nada. Sin embargo, para el leproso sí. No usó su divinidad para sí, sino lo usó para los demás. Qué bien. Él pudo dar de comer a 5.000, sin contar mujeres ni niños, pero en un desierto pasar hambre. Él pudo acercarse a una muerte, a un muerto de 4 días, o a una niña que estaba muerta de 12 años, o al joven de Naín, y decirle a la muerte vete y irse y al muerto resucitar. Pero sin embargo él en la cruz inclinar el rostro y decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y Jesús inspiró y murió. Por lo tanto, para él no saca nada. Entonces, dice la palabra, él es en forma de Dios, igual a Dios. La palabra igual es igual. Amén. Y la palabra igual es igual en atributos, igual en sustancia, igual en esencia, igual en naturaleza, igual a Dios. ¿Vale? Y luego pasa y fue forma de siervo. Y ahora dice la palabra, se humilló y se despojó. Y estando en la condición de siervo, que la palabra exacta es doulos, que es esclavo sin voluntad. Dice la palabra, dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese texto con uno que he tocado hoy predicando, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo tanto, si dice la Biblia que aprendió la obediencia, es que él, cuando él se encarna, hoy explicaba, él es, bíblicamente, por medio de él fueron creadas todas las cosas. Tronos, principados, potestades, lo visible, lo invisible, lo presente, lo porvenir. Todo fue creado por él, en él y para él. Primero. Segundo, Juan 1.3 dice, por medio de él fueron creadas todas las cosas y nada de lo que existe sería creado si no fuera por él. Por lo tanto, él se destaca que él es el creador. Esa forma de Dios está hablando de que él, como hemos hablado, es el que dirige, es el que le adoran, es el que bendice, es el que llama, es el que salva, es el juez, es el santo, es el bendito. Amén. Esa es la forma de Dios. Amén. Pero cuando él toma forma de siervo, él entra en la dimensión humillado y despojado y se convierte en esclavo. Allí es cuando está escrito, aprende la obediencia, porque él nunca había estado sometido a nada ni a nadie, ni subordinado, ni tampoco había sido siervo, por lo cual todo lo sabía, pero en la encarnación él tiene que aprender a obedecer, cosa que no sabía. Mi punto de vista bíblico es que la voluntad de Cristo sometida al Padre fue cuando él se hace hombre, y allí, en esa forma de hombre, él se somete al Padre. En la eternidad creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos eran igual,
en naturaleza, en poder, en atributos, en esencia y en gloria. Qué bien. Muy bien. En 5 minutos nos ha resumido lo que posiblemente hubiéramos costado 2 meses. ¿Quieres decir algo, Isidro? Venga, díselo. Pues conforme va ligado a esta pregunta, y ¿podrías explicarnos qué el engendramiento y cuándo fue? Sí, esa es una... Yo tengo aquí algo que puse hace poco. Si queréis luego os lo paso, ¿vale? Porque os voy a explicar. Eso viene de un término, aunque se utilizan los teólogos, ¿vale? Lo utilizan, pero ellos mismos lo declaran que eso es un concepto más bien filosófico. No es bíblico. Sí. Además lo dicen claro, ¿vale? Ellos no se esconden. Es verdad que la filosofía, cuando está orientada un poco, porque yo estoy un poco en contra de la filosofía, porque ha sido muy negativa, ¿vale? De tal manera que Pablo la ataca mucho, y por medio de la filosofía hubo mucha influencia de la filosofía dentro de los primeros siglos, con los gnósticos y las cosas, ¿vale? Que mezclaron bastante el tema de los griegos, que eran los especialistas en filosofía, los grandes maestros pensadores como Sócrates, Cicerón y todos los hombres que estaban allí en aquel aerópago de Éfeso, en Grecia, donde se juntaban cada día porque hablaban misterios de la vida, y esto es verdad. Por ejemplo, Platón era uno de ellos, ¿vale? Agustín de Hipona estaba apasionadamente enamorado de Platón y sus escritos, de ahí es donde proviene el calvinismo, no sé si lo sabéis, ¿vale? De Platón, no viene de Agustín de Hipona, que era un apasionado por Platón. Pero bueno, dejando eso, ¿vale? Entonces, el tema que estamos hablando de lo que me preguntas, se dice acerca de esto, que como Él es Padre Eterno, si es Padre Eterno tiene que tener un hijo, y si es Padre Eterno tiene que tener un hijo eterno. Eso se llama la generación eterna del hijo, ¿vale? Aclaran ellos, no fue engendrado. No fue, sí, nos dice, fue engendrado, pero no creado. Esa es la palabra que utilizan. Todo eso son medios filosóficos, porque la Biblia no habla nada de eso, ¿vale? Entonces, es verdad que cuando tú entras, porque yo he estudiado esa doctrina bastante, hay cosas que a mí particularmente me chocan bíblicamente. ¿Por qué? Porque da a entender como una... vamos a ver, yo lo explico a mi manera, ¿vale? Sí. Como una emanación de Dios Padre, porque sale de Él, y el Espíritu Santo también sale de Él. El Padre es el que, según el concilio, es el que existe siempre, y no tiene principio ni nada, pero el Hijo procede del Padre, y el Padre y el Hijo procede, y el Espíritu Santo procede del Hijo. Entonces, da a entender un poquito que en esa generación, aunque ellos dicen engendrado pero no creado, ¿vale? Pero a mí eso me da vueltas a la cabeza, porque da a entender como que tuvo su principio, o tuvo su origen, o tuvo su comienzo, o tuvo su emanación. Entonces, yo particularmente, en vez de llamarlo así, de esa forma, yo quisiera teológicamente usar lo que son los términos bíblicos, que son muy claros. ¿Qué es? Simplemente, ¿por qué a Dios se le llama creador? Por ejemplo, a Dios no se le llevaba creador antes de crear las cosas. A Dios se le comenzó a llamar creador cuando empezó a crear las cosas. ¿Por qué se le llama Salvador? Se le llama Salvador no porque Él, de alguna manera, anteriormente tenía esa fracción en su vida, no, sino que cuando Él redime, cuando Él hace el plan de redención, entonces se le llama Dios Salvador o a Cristo Salvador. ¿Qué quiero decir con esto? Que son títulos adquiridos de sus trabajos y sus obras. Eso es mi punto de vista. Él es Salvador, Él es Creador, Él es soberano,
Él es misericordioso, Él es amor, Él es justo, Él es santo, Él es defensa, Él es escudo, Él es pastor, y cada título que ellos hacen es parte de su ministerio y su obra. Cristo, por ejemplo, cada título que tiene, esto anotarlo los que estáis por ahí, y vosotros también, que eso va a hacer bien, porque a mí me hizo mucho bien, es que cada título que Cristo tiene es un trabajo y un ministerio que va a desarrollar. Cuando Él se dice que es el buen pastor, tiene su trabajo. Cuando dice que es el abogado, tiene su trabajo. Cuando es un mediador, es su trabajo. El sacerdote es su trabajo. El rey es su trabajo. El camino, la puerta, la vid verdadera, todo que Cristo tiene como servicio es un trabajo que Él tiene. Por lo cual, ¿qué es lo que ellos aplican? Ellos, yo pienso que aparte de tanto lío, de meternos en líos que sinceramente no tienen, ellos simplemente dicen, hay un Padre eterno, tiene que haber un Hijo eterno, punto, ¿vale? Pero como a mí hay puntos que me chocan, porque da a entender como una emanación de Dios, o un inicio de Dios, o un principio de Dios, y eso no lo puedo yo aguantar bíblicamente, porque creo que Él no tiene principio, ni origen, ni el Espíritu Santo tampoco. Entonces prefiero dar lo que la Biblia dice. Son títulos que se aplican para que identifiquemos a cada persona. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y el Padre envía al Hijo y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo para cada uno entrar dentro del plan de creación y el plan de salvación y redención para el hombre. Podemos distinguirlos. Prefiero yo ser más básico y más normal y decir que son títulos para que se les reconozca y punto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ese es mi punto de vista. Gloria a Dios. ¿Has tenido suficiente? De sobra. Bien, gloria al Señor. Tenemos a nuestro hermano Juan, que tiene una pregunta que realizar. Voy a dejar que él la desarrolle. Venga, Juan. A ver, es una pregunta que, como usted ha dicho antes, con el tema del calvinismo ahora ha surgido mucho. Y la pregunta en sí es sencilla, pero a la vez no. La pregunta es si somos elegidos por soberanía o por presciencia. Muy bien. Ese es el gran debate, de los teólogos. Y bueno, ya que estamos en este tiempo, yo quiero deciros y aprovechar estos momentos. Llevo aproximadamente, yo llevo muchos años atacando las falsas doctrinas. Muchos, pero llevo 3 años, 3 meses o 4, literalmente, quiero que se entere toda España, porque yo doy la cara. Doy la cara. Y voy de frente, yo no tengo que esconder nada. Yo literalmente voy a muerte contra el calvinismo. A muerte. He estudiado más que nunca en este tiempo la doctrina del calvinismo y sinceramente no es un tema de una seguridad de salvación, que creo que no tendríamos problema ninguno. Vale, una persona se cree que es salvo y que no puede perder la salvación. Yo literalmente no tendría ningún problema con esa persona. ¿Por qué? Porque le diría, bueno, tú te basas en que tu salvación, es que a veces nosotros, sin darnos cuenta, de alguna manera usamos también esas frases, porque ¿quién de nosotros no ha dicho, si dependiera de nuestras obras, si dependiera de nuestro esfuerzo, no nos salvamos nadie, Dios nos ayuda y tal? Entonces, quiero decir que aunque no lo digamos, pero en realidad, de alguna manera, nuestra salvación depende de Dios y depende de Cristo, no depende de nosotros. Él nos salvó y aparte nos ha dado los medios y nos ayuda. Ahora bien, hay 3 formas, de alguna forma, de que bíblicamente se puede rechazar la salvación. Una es por un desvío doctrinal, una doctrina mala te puede literalmente llevar al infierno, literalmente una doctrina mala te puede llevar al infierno. Segundo, una persona que practique un pecado y no se arrepiente, practicante de pecado y no se arrepiente. Y tercero, un apóstata, el que vuelve la cabeza, el que sale, el que reniega de la fe y el que rechaza. Por lo tanto, esas 3 personas son los que rechazan la salvación por su estado. Dios no te quita la salvación. Amén. Y la salvación no se pierde, como se dice. No. Es que el hombre la rechaza por su postura y por su estado. Al estar como está, ese hombre la rechaza y ese hombre
de alguna manera la deja, es él el que la abandona. Por eso dice, es que si Dios la da, no, es que Dios no la quita. Dios te lo dio. Ahora eres tú el que la rechaza. Y en vez de estar en tu sitio, no estás en tu sitio. Entonces, el tema es la elección. Mira, te voy a responder porque es una pregunta muy bonita. Bíblicamente, en 1 de Pedro 1:1, dice la palabra elegidos según la presciencia de Dios. ¿Vale? Con ese texto creo que nos responde. Elegidos según la presciencia de Dios. La palabra presciencia es una palabra que está compuesta de dos términos, que es pre, que quiere decir antes, y ciencia, que quiere decir conocimiento. Entonces, junto es presciencia, es antes conocimiento, conocimiento de las cosas que suceden o que tienen que suceder. Eso es presciencia. O, más claro, es preconocimiento anticipado. Quiere decir que Dios conoce las cosas antes que suceda. Como yo os he dicho hoy, y en un ejemplo muy bonito, Él tiene el poder en su atributo de preconocimiento anticipado para ver la película desde el principio al fin sin que la película haya sido hecha. Él, la historia de la humanidad fue para Él como una película de que la vio del principio al fin, por eso Él sabe toda la historia. Entonces, cuando Dios elige, cuando hablan acerca de la predestinación y de la elección, dice Pérez Millo una palabra impresionante que lo vi el otro día, me encantó. Dijo, no se puede confundir la predestinación con la elección. Porque la elección, según la Biblia, o la predestinación, dice Pérez Millo, siempre va destinado a la iglesia y a los hijos. Vuelvo a repetir, predestinados para hacer buenas obras, predestinados para ser semejante a Cristo, predestinados para, siempre la palabra predestinación va dirigido a los hijos y a la iglesia. Nunca a los salvos, nunca va dirigido a el inconverso o el incrédulo. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, que cuando Dios de alguna manera elige, Dios tiene, porque voy a decir una palabra, un soberano. Todos los atributos de Dios se mueven en un, como se suele decir en el término musical, a unísono o unísonamente, ¿vale? En su obra, con su carácter y en sus planes. No hay uno que destaca más que otro, sino que todos son atributos de Dios que según lo que Él se mueve, ¿vale? Pues Dios obra en esos atributos. Tengo que deciros una cosa. El problema del calvinismo o de la doctrina de la reforma, ¿vale? El concilio que se hizo hace 400 o 500 años, es que ellos, los reformados, exalzan la soberanía de Dios. Tanto le exalzan que llega el momento que todo cuanto ocurre, el otro día tengo aquí documentos que si yo los leo os asustáis, y a la gente me dirijo también, que quiero decir que de tal forma lo presentan, que lo presentan a Dios literalmente como el autor del pecado, el autor del mal, y que todo cuanto ocurre es porque Dios lo hace, no es que lo permita, porque una cosa es que Dios lo sepa, una cosa es que Dios lo permita y otra cosa es que Dios lo haga. Quiero decir, hay unas frases que dice, por ejemplo, uno, que a mí eso me dolió en el alma, y es un predicador bastante importante de ellos, que si un niño nace, pero ese niño, cuando nace, ese niño muere, si no ha sido un elegido, ese niño va al infierno. Eso lo dice Miguel Núñez, lo digo para que lo sepáis, y si queréis lo podéis ver, ¿vale? Segundo, hay otro hombre bastante importante que dice que Dios mueve la lengua de los incrédulos para que blasfemen su nombre. Esas son frases de calvinistas importantes. Dios es un arbitrario, ¿no? Según ellos, ¿no? Esto es para salvación y esto es para condenación, ¿no? Eso se llama el decreto terrible. Hay dos formas de hablar de la elección. Una es
la que ellos dicen, y que es decreto terrible, ¿vale? Eso está basado en el Tulip, que el Tulip son las 5 palabras acerca del calvinismo, de lo que se cree: gracia irresistible, predestinación, elección soberana, perseverancia de los santos. Bueno, es la inicial de cada palabra. Tulip. Bien, ahora, ellos tienen 2 frases. Está el calvinismo extremo, o el hipercalvinismo, que dice: a ti te salvo y a ti te condeno, ¿vale? Bueno, eso se llama el decreto terrible, ¿vale? Pero luego está el otro, que quieren camuflarlo un poquito o disfrazarlo un poquito, pero que al fin y al cabo es lo mismo. Es que yo te salvo a ti, y a ti te dejo en tu estado de condenación, muerto y esclavo, y por ti mismo no vas a poder ser salvo, porque no puedes. Entonces, es lo mismo que te salvo y te condeno, como te salvo y a ti te dejo allí. Es decir, esto es un poquito más camuflado y adornado, pero al fin y al cabo eso se llama determinismo, ¿vale? Entonces, la palabra que se cree, pero no porque sean de, yo nunca utilizo muchas veces, yo soy de aquí, yo soy de allá, no, yo te digo la palabra, ¿vale? Lo primero que dice la Biblia, que Dios no hace excepción de personas, y nos manda a nosotros que no hagamos excepción de personas, primero. Segundo, Dios es justo. Amén. Amén. Lo repito, Dios es justo. Amén. Qué bien. Y en la condición de que todo hombre es pecador, y todo hombre está muerto, y todo hombre está condenado, ¿por qué este sí y este no? Es que Dios, en su voluntad, ¿vale? Perfecto. Pero es que un soberano sin amor y sin justicia se convierte en un tirano. Ay, Dios, te alaba mi vida. Entonces Dios es soberano, pero Dios es amor, Amén. y Dios es justicia. Amén. Y voy a decir algo que a mí me encanta. Yo nunca ensalzo un atributo más que otro. Pero sí es verdad que bíblicamente hay algún atributo que Dios se siente mejor usándolo de una manera que de otra. Y es bíblico. Porque la Biblia dice: Dios es tardo para la ira, pero Amén. pronto para la misericordia. Quiero decir que si tiene que usar el juicio y la ira, dice que Dios es tardo. Dios tiene paciencia, Dios te avisa, Dios te llama. Es como yo pongo el ejemplo nuestro, y así me entiendes. Un hijo, vente a las 12, viene a las 3 de la mañana. Vente a las 12, viene a las 4 de la mañana. La tercera vez ya no le dicen nada. La tercera vez le cogen de la oreja, lo meten en el cuarto y dicen: venga, ahora 6 días sin salir, ¿vale? A ti te duele más, o dale una colleja, ¿vale? Y te duele más y te sientes muy mal, pero lo usas porque ya lo has avisado 2 veces. Entonces, para que Dios descargue su ira o su justicia, tiene que avisarte, corregirte, y cuando ya no tiene otra, te tiene que dar la colleja o te tiene que estirar de la oreja. ¿Por qué? Porque es tardo para la ira. Sin embargo, dice: pero es rápido para la misericordia, ¿vale? Y ahora os voy a decir algo que a mí me encanta. Dios es soberano, Dios es justo, Dios es santo, Dios es limpio, Dios es luz, Dios es creador, Dios es salvador, Dios es padre, ¿vale? Pero de todos los atributos que Él tiene, si tenemos que destacar uno por encima de los demás, es algo que está escrito en la palabra muy claro. Usó el atributo más fuerte que tenía, y eso se encuentra en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Ese fue Amén. el atributo más grande que Dios usó. Amén. Entonces, a la contestación: ¿somos elegidos en su soberanía o somos elegidos en su presciencia? Bíblicamente habla de que somos elegidos en su presciencia y en su preconocimiento anticipado. Él conoce las cosas. Pero como dijo una vez mi maestro, y lo digo aquí con orgullo, nuestro hermano Paquito de Valladolid, él contó y contaba ya entonces, y es ahora, y aún uso sus ejemplos. Él decía: imagínense ustedes de que yo voy a ver una película y la veo, y ahora mañana
voy con vosotros 5, 6 a verla. Y yo, conforme va la película pasando, yo os la voy explicando. Y cuando termina la película, vosotros me preguntáis, ¿nos la has narrado todo? ¿Sabías todo? ¿La has hecho tú la película? Y yo contesto, no, la vi ayer. Esto es lo que Dios hizo. Dios vio la película, pero Dios no hizo que se convirtiera Luzbel en un demonio, ni que Adán cayera, ni que las violaciones, los ladrones, los genocidios, Hitler, las matanzas, los asesinatos, todo cuanto malos pasa en el mundo, es porque Dios lo decreta en su decreto, en su soberanía, y que mueve, y que no hay una hoja que se caiga de un árbol. Eso es determinismo, y eso es colocar a Dios literalmente como autor de pecado y autor del mal. Se podría decir que incluso peor que el demonio. Es una mala... Hay un libro que que lo dice así, literalmente, ¿vale? Creer en ese Dios es, dice, lo hace peor que el propio diablo, porque al diablo, según ellos, lo hizo Dios. Dijo, en un lugar perfecto y santo, dice uno de ellos, inocente y limpio, ¿quién inclinó el ser de Luzbel para que se revolviera y tuviera esos pensamientos, esos deseos? Y Adán, en un lugar perfecto, inocente, ¿quién le incitó? Y ahora le escribo abajo, solamente hay una respuesta, el soberano, Dios lo hizo. Lo digo para que se enteren ustedes si están viendo, y eso está documentado, y el que lo quiera se lo puedo transmitir, ¿vale? Entonces nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no es el Dios que presenta el calvinismo, lo digo claramente. Amén. El Dios que presenta el calvinismo no es el Dios que la Biblia presenta, ni los apóstoles presentaron, ni Pablo, ni los padres presentaron, aparte de Agustín de Hipona, que se vio influenciado por el filósofo llamado Platón. Y esa idea de Platón la tomó Agustín de Hipona, y enamorado de la filosofía y la sabiduría de Platón, lo que hizo fue cristianizar lo que es la filosofía y la corriente de Platón. Luego Juan Calvino, como experto teólogo, también político y al mismo tiempo filósofo, lo que hizo Juan Calvino fue formar lo que hoy entendemos el calvinismo. En la fuente del calvinismo viene del señor Platón, del señor Agustín de Hipona, y luego Juan Calvino fue el que elaboró esta doctrina que viene del origen de la filosofía y de los griegos. Amén. O sea que vemos que Juan hacía la pregunta de que si es la presciencia o la soberanía. O sea, que dentro de la presciencia y de la soberanía de Dios, Dios no va a alterar la voluntad y el libre albedrío de cada persona. Ni la presciencia del conocimiento anticipado, como decía nuestro hermano, ni su soberanía como Dios va a influir o alterar la decisión del ser humano de aceptar su palabra y la salvación a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Creo que nos ha sido muy claro. Aquí me hace una oveja de la iglesia donde Dios me permite cuidarles, que me dice Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sus ovejas se pueden perder? Claro, vamos a ver. Ese es un texto muy claro
que usan mucho el calvinista. Sobre todo la palabra, las ovejas oyen mi voz y me siguen, una, que el que es oveja responde, el que es salvo responde, el que es elegido responde. Punto. ¿Vale? Esa es una. Y segundo es el tema de nadie las arrebatará a mi mano. Es que nosotros realmente esa promesa nosotros también la creemos. Amén. Es que nadie nos puede arrebatar de su mano. Amén. Nosotros tenemos una plena seguridad que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda, que nadie, pero también tenemos que entender que no solamente creemos en la posición en Cristo, sino también tenemos que creer en la condición. Por lo tanto, nosotros podemos tener esos términos, y contestando al hermano, podemos tener esos términos porque nosotros de alguna manera estamos de acuerdo en la condición, o mejor dicho, en la posición. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, el apóstol San Pablo, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. No, estamos ahora sentados en la mesa haciendo este programa y estamos al lado de la iglesia del templo de Torrente. Entonces, ¿cómo podemos estar sentados con Cristo y cómo podemos estar aquí? Muy fácil. Porque una cosa es lo que estamos en Cristo, en posición, y otra cosa es la condición. Por ejemplo, dice Pablo que lo que sirve ahora sirve para agradar a Dios y no vivir bajo el pecado. Precioso. Pero luego añade Pablo, dice, yo no golpeo mi propio cuerpo al aire, sino mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y dice, y cada día muero. Vamos, entonces, ¿en qué quedamos, Pablo? ¿Eres santo y eres perfecto y ya estás justificado y glorificado? ¿O tienes caídas, tienes...? Claro, es que estamos hablando de condición y estamos hablando de posición. Entonces, nadie nos puede arrebatar mientras estemos en Cristo. Está escrito en la palabra, Romanos Amén. Capítulo 8. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Vale? Pero ellos saben de que nosotros tenemos esa seguridad. Pero estamos hablando de que una cosa es que nosotros estemos en su mano y que no se pueda arrebatar, eso es cierto. Amén. Pero también creemos que bíblicamente, y eso no lo pueden negar a la evidencia bíblica, es que unas personas pueden caer en un error doctrinal y desviarse, está escrito en la palabra. Uno puede tener un pecado practicado y esa persona condenarse, o puede apostatar después de haber gustado, participado, ser iluminado, como dice Hebreos capítulo 6. Por lo tanto, no es que Dios de alguna manera te pueda quitar, no, es que tú saltas de su mano, no es que te arrebate nadie, porque el diablo no va a tener poder para quitarte de las manos de Dios. Amén. Pero de irte Amén. tú de las manos de Dios sí te puedes. Amén. Ese Amén. es el tema. Por eso ellos tienen que interpretar bien ese texto, porque no es lo mismo de que el diablo va a venir y te va a quitar de las manos. No, señores, estoy de acuerdo completamente al 100% con ellos, pero también ellos tienen que entender que hay muchos que se fueron de la mano de Dios, y como se fueron, no es que nadie me arrebata, es que yo me voy de la mano de Dios, que no es lo mismo. Entonces hay que interpretar las cosas con lógica y bien interpretadas. ¿Sería una apostasía? Sería una, por ejemplo, o una práctica de pecado sin arrepentimiento. Reiterativa. Reiterativa, claro. Como le pasó, por ejemplo, a Primera de Corintios capítulo 5, aquel hombre que, con mucho respeto, y discúlpenme, pero es bíblico que lo dice así, tenía la madrastra como mujer, la mujer de su padre. Ella posiblemente no fuera creyente porque Pablo no le exige nada ni le ejecuta nada, sino se lo ejecuta a él, porque dice, uno ni en los gentiles se escucha Tal pecado. ¿vale? Porque era un incesto, ¿vale? Y ahora, ¿qué dice el apóstol San Pablo? Vosotros estáis envanecidos, un poco de levadura leuda toda la masa, por lo tanto yo ya le he juzgado, y aunque no estoy allí, está mi espíritu, por lo tanto, coger al tal y entregarlo a Satanás, para que sea afligido en la carne y su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ese se le expulsa, y ese se le excomulga, y ese, ¿sabéis lo que se le hace? Cuando se llama anatema, o usa esa palabra, ¿vale? Tiene varios derivados, pero uno de los términos que se utiliza en otros pasajes es quitar, de alguna manera,
la protección de Dios y quitar los canales de Dios que tiene para misericordia, para salvación, para perdón, que queda expuesto. Porque Dios siempre está para ayudar al hombre, siempre está para salvar al hombre, siempre está para convencer al hombre. Pero allí, cuando se hace un anatema, se dice, bueno, se sacan todos los canales de ayudas para que el hombre esté indefenso. Y en el golpeo de Satanás y en el trato, esa persona de alguna manera vea y vuelva en sí como el pródigo. Muy bien, y entonces muy bien. dice para que su espíritu sea salvo. De tal manera que en la segunda carta de Corintios parece que ese deja a su madrastra y ahora entra nuevamente. Y ahora, en vez de arroparlo, y en vez de... ¿Qué hace Corintios? Una parte no lo juzga en el momento que está practicando pecado. Mira cómo era Corintios también. Y Pablo lo juzga y lo tira. Pero cuando regresa que ha dejado el pecado, dicen, el apóstol San Pablo dice, va a coger una angustia y una tristeza que se va a morir el pobre. Entonces, arroparlo y mostrarle cariño y amor. Entonces, vamos a ver, cuando está en pecado, no lo juzga y ni le decís nada. Se va, lo tiramos, le golpea a Satanás, se arrepiente, vuelve, ha dejado el pecado y ahora, en vez de tratarlo con amor y cariño y restaurarlo, lo dejamos en un rincón que se va a consumir de tristeza. Abrazarlo. ¿Me entendéis cómo te digo? Entonces, claro, esto es una práctica de pecado, que es lo que una persona puede practicar pecado y ya no es que lo bíblicamente dice tirarlo, entregarlo al diablo. Es muy fuerte, pero es bíblico así, ¿vale? Porque con el trato de la justicia y del trato que le produzca arrepentimiento y entonces venga, como ha pasado muchas veces. Hay veces que un dolor, una tragedia, cosas que decimos, sin embargo, los han vuelto a Dios y han venido arrepentidos y luego desde entonces ya se arregló todo. Dices, ¿cómo es posible? Yo pensaría que se revelaría, pensaría que no vendría más. Podríamos entonces echar mano a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 adelante, cuando dice, y para que no seáis condenados con el mundo. Con el mundo, claro. Porque no comamos y Claro, bebamos claro. Indignamente, Claro. sin Es que distinguir. va unido, claro, va unido. O sea que posiblemente estemos cometiendo, no vosotros, yo, un pecado donde Dios me va a juzgar para que vuelva en sí. ¿De acuerdo? O sea que, ojo, cuando nos acerquemos a la mesa. Bien, qué bien. Solamente nos queda, son las 12:36. El hermano lleva muchas horas. Vamos a hacerle una pregunta porque quiero hacerla. Es que hace unos días se hizo un programa, no voy a decir el programa ni nombres, pero se le hizo una pregunta a un hermano, ¿vale? Y la pregunta era, tengo aquí escrito, ¿Cristo se hizo Dios después de resucitar o ya lo era antes? Este hermano respondió diciendo esta respuesta: que Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, no era Dios, sino que fue Dios después de resucitar, cuando el Espíritu lo levantó de entre los muertos. El Espíritu Santo estoy hablando, ¿vale? Entonces, ¿Cristo se hizo Dios después de resucitar o ya lo era antes? Vamos a ver, yo literalmente, yo por mi parte, veo una pregunta, a ver qué palabra suave uso, para no molestar a nadie. Veo una pregunta tan ilógica Ilógica, ¿no? y tan, Incoherente. no sé cómo, incoherente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que sinceramente ni la respondería, ¿no? Pero por dar luz, porque si algunas personas escucharon eso y son gente a lo mejor nuevas Muy bien. o gente que no tiene mucho conocimiento, igual esa semilla pues la pudieron recibir y tenemos que intentar tirarla por tierra. Vale, hermanos, nosotros debemos de entender que en lo que se llama lo que es
el verbo o la cristología. Es muy clara la Biblia cuando habla acerca del tema de la encarnación del verbo. Entonces tenemos 4 o 5 textos claves que hablan acerca de lo que él era. Cuando habla la Biblia de lo que él era, ¿vale? Porque claro, es claro, porque yo pienso que este hermano que respondió así, creo que él no diría que anteriormente no era Dios. No, eso no creo que lo dijese, porque eso ya sería la barbaridad más grande del mundo. Yo creo que lo que ese hermano diría es que cuando Cristo estuvo en el cuerpo, o tomó cuerpo, que allí en ese momento, él de alguna forma, por lo que él explica, como que dejó su divinidad o de ser Dios, y que luego como que la recuperó en la resurrección. Yo creo que el tema iría por ahí, ¿vale? Porque me es muy, muy fuerte pensar que ese hermano dijera que anteriormente no era Dios, pero bueno, vamos a responder a las dos, por ejemplo, ¿vale? Y con una respondemos a las dos partes. Primero, la Biblia nos dice cuál era la condición del verbo. Juan 1:1, nuestro texto clave. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Amén. ¿Qué principio nos habla? Ese principio no es un principio de creación, es un principio de eternidad. Porque antes de que el cronos existiera, que se llama tiempo, Dios ya existía en la eternidad. Amén. El cronos comenzó, bajo mi punto de vista bíblico, cuando fueron creados el sol, el cielo, la luna y las estrellas. ¿Qué ahí aplica? Fue mañana, fue tarde, fue hora. Ahí empezaron segundos, minutos, horas, días, meses, semanas y años. ¿Cuándo? Cuando el sol se mueve, la luna se mueve y los planetas existen. Por lo tanto, todo ahí fue creado con la creación, el cronos que aparece, que es el tiempo. Pero antes de que el cronos apareciera y el tiempo apareciera, Dios ya existía. Por lo tanto, Dios no existe en el cronos, Dios existe en la eternidad. Entonces, Atemporal. atemporal, muy bien. Juan 1:1, estaba con Dios, era Dios, primero. Segundo, nos dice la palabra de Dios que todo fue creado por Él, en Él y para Él. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16, Dios fue manifestado en carne. Por lo tanto, Él era Dios y fue manifestado en carne. Nos dice Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad tiene dos términos. Es divinidad y Dios. Nunca se llama a una deidad, se pone un templo y a esa deidad, sea buena o sea mala, o sea un ídolo, se le llama deidad porque se le reconoce como Dios. Eso es deidad. Y la palabra deidad también tiene un sinónimo que es divinidad. Por lo tanto, si conocemos estos dos términos, cuando leemos el texto lo tenemos que interpretar así. En Él vive, mora, habita, reside corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la divinidad o toda la plenitud de Dios. Amén. ¿Vale? Así es como se rompe el texto y se hace un exégesis del texto. Por lo tanto, Filipenses capítulo 2:5 se habla acerca de esto apareció hace 100 y pico de años, ¿vale? Que se llama la kennótica o la kennosis del vaciamiento. El vaciamiento. ¿Qué es lo que él se vació según la palabra? Bueno, pues él dice que se vació de sus atributos, ¿vale? Y dejó de sus atributos, y lo que él realmente, bíblicamente dejó, no dejó sus atributos, sino que él dejó su posición de gloria, porque era en forma de Dios. Y cuando él se hace en forma de siervo, esclavo, lo que pasa de ese estado a este estado. Él tiene persistencia, y la palabra persistencia quiere decir existencia en otra forma, para que lo entendáis. Entonces es forma de Dios y es forma de siervo. En esa forma de siervo hay una persistencia en Cristo, que quiere decir existencia en otra forma. Yo pongo mi ejemplo para que me entienda todo el mundo. Si cogemos, por ejemplo, una caja de bombones muy bonita,
artesonada, con terciopelo, con labrada, y ahora se la regalas a la esposa. Y esa esposa la vi, qué bonita, que vale, se coge, se reparte los bombones y se lo come. Pero es tan bonita la caja que cogen y hacen, por ejemplo, un joyero con la caja. Y pone ahí pendiente, pone un anillo, pone ahí un reloj, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es ahora? Ahora es un joyero. ¿Qué era antes? Una caja de bombones. Este joyero tuvo una existencia en otra forma, pero la caja es la misma, tanto la del joyero como la de la caja de bombones. El verbo es el mismo, en forma de Dios que en forma de siervo, porque Él no perdió ninguno de sus atributos. Amén. Él siguió siendo lo que era, nunca dejó de ser Dios y conservó sus atributos mientras Él estaba. Una cosa es que los tuviera y otra cosa es que los usara, porque Él en su humillación, Él a veces no lo hacía porque Él venía en obediencia al Padre, venía en sometimiento al Padre, pero tenemos que ver las prerrogativas que Él actuaba mientras estaba en la tierra. Por lo tanto, hay dos cosas o más, pero bueno, yo voy a poner dos, pero no, como es rápido, voy a poner 3 o 4 cosas. Primeramente, Él exigió amor hacia Él más que nadie. El que ama padre, a madre, hermanos, hijos más que a mí, no es digno de mí. El único que puede exigir amor a Él sobre todas las cosas está escrito en el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero. Segundo, Él dijo, en la ley se dijo, pero yo os digo, ningún ángel y ningún profeta es capaz de tocar la ley, porque la ley era de Dios y era intocable. Sin embargo, cuando Cristo viene, la modifica, la cambia, la rectifica. Por eso dice, se dijo, pero yo os digo. Ojo por ojo, diente por diente, pero os digo bien. Tercero, Él nunca dijo, así dice Jehová o así dice el Señor, como decían los profetas del Antiguo Testamento. Él decía, de cierto, yo os digo. Muy bien, santo. Porque era la autoridad, ¿vale? ¿Entiende? Y las dos más fuertes es que Cristo podía decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Y también dice la palabra, y las mujeres le adoraron, los discípulos le adoraron, el ciego del nacimiento del capítulo 9 de Juan le adoró. Entonces Él no rehusó la adoración y Él aceptó la adoración, y cuando le adoran los sabios, María y José no se lo dice, porque Él dijo, hemos venido porque es el Rey y hemos venido para adorarle. Por lo tanto, siendo el niño de pañales, ya le adoraron, pero cuando las personas se encontraban con Él, como lo vemos en la palabra, le seguían adorando. Por lo tanto, si no hubiera sido Dios en la tierra, y si no hubiera sido Emanuel, que es Dios con nosotros, entonces no se le podría adorar ni podría Él perdonar pecados. Amén. Por lo tanto, el Verbo fue Dios, el Verbo en la encarnación fue Dios, Amén. y el Verbo seguirá siendo Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Gloria al Señor. Amén. Qué alegría, qué bien. Nos han sido contestadas. Este coloquio, disculpadme todo aquello que habéis estado escribiendo, no era para recibir preguntas, lo siento, eran muchas preguntas, en el TikTok era imposible, estaríamos 3 días aquí. Era simplemente para aclarar estas preguntas. La voluntad humana de Jesús desde el principio estaba sometida a la divinidad o aprendió a someterla. Nuestro hermano nos ha explicado de que él mismo se despojó. Sí, Señor. Muy bien. Era simplemente no para produciros dudas, sino para produciros certeza de que la palabra es verdad. Amén. Amén. Y que él siempre ha sabido a qué ha venido, sin dejar de ser lo que era. Amén. Amén. Qué bien, Señor. Amén. Cristo el Señor. Amén. Amén. Nuestro hermano hablaba que si éramos salvos por la soberanía o por la presciencia. Dios no altera.
la voluntad del libre albedrío, aunque pueda hacerla. Amén. Él deja de que seamos libres, porque no somos robots. Somos una creación que decidimos ser hijos. Porque si lo aceptas como único Salvador, te es dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Amén. Doy gracias a Dios, porque los hombres de Dios siempre aclaran, no traen confusión y siempre bendicen. Aleluya. Amén. Y doy gracias a Dios por haber conocido a mi hermano y que es mi amigo. Amén. Amén, es verdad. Doy gracias al Señor. Amén. Y que Él siempre ha sido Dios. Siempre. Amén. Y en el principio Amén. estaba y era. Amén. Por eso es Dios, si no... Por eso. Sigue Que si siendo. no Por lo sé cual, quiero deciros a todos aquellos que esa denominación, si estás en Cristo, si confiesas a Cristo, estás en buen camino. No hemos llegado, estamos en el camino y estamos en buen camino. Amén. Un día llegará. Dos maneras hay. O que un día nos diga el Señor, ahora vente ya conmigo, o que Cristo haga sonar las trompetas y la resurrección y vayamos con Él. Amén. No hay otro. Tengo que hacer una hora. Es que mientras que tú hablabas había un hombre que decía que necesitaba reconciliarse con el Señor. Y es lo más importante Muy bien, que podemos tener. Esto es una maravilla en el programa de que surja esto en vez de una respuesta simplemente. Un alma se reconcilia. Desde que hemos abierto esto, no hay ni un solo programa que no hayamos hecho, que no han habido personas que se han querido reconciliar con el Qué Señor. alegría. Amén. Qué alegría. Ni un solo programa. Muy bien. Hasta hoy, que era de diálogo, la palabra siempre abre camino. Claro. La palabra siempre llega a tu corazón. Amén. La palabra siempre hace bien. Gloria Nunca a Dios. trae confusión ni tinieblas. La palabra trae luz y perdón de pecado. Amén. Por lo cual se llamaba Zapata, no sé si está todavía ahí, pero vamos a orar por este hermano. Por fe, que hay 300 personas conectadas. Ya. ¿Vale? Señor, te doy las gracias en primer lugar por este día, por llegar a estas horas, por tener a nuestro hermano con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por el cariño con que nos tratas. Amén. Rogarte por esta persona, Señor. Rogarte, ya ves tú su corazón. Te ruego que le llenes de tu gloria. Y que tú conoces lo más íntimo de nuestra vida. Y que no necesitamos palabras bonitas ni el camino más corto para llegar a ti es la sinceridad. Amén. Te ruego, Señor, que le des la oportunidad de arrepentirse y reconciliarse Amén. contigo. Por favor. Si me estás escuchando, hermano, búscate una iglesia. Acércate al pastor. Recibe el cuidado que Dios quiere darte a través de los ministerios. Necesitas ser cuidado. Necesitas ser pastoreado a través de un ministerio donde Dios ha puesto la carga por las almas perdidas. Que Dios bendiga tu casa Amén. y que bendiga a tus hijos. Amén. Por favor. Damos gracias. Damos gracias Gracias, Señor Jesús. por este día. Que Dios os guarde. Gracias. Que Dios os proteja. Ya te digo yo cuando cierre, no te preocupes.
Él es quien perdona todos nuestros pecados Amén. y nuestras iniquidades. Amén. Amén. Siempre es Dios. No altera la decisión que tú puedas tomar. Y Él siempre, siempre, desde el principio, ha existido. Antes de la eternidad. Porque la eternidad tiene principio. Pero Él no tiene ni Amén. principio ni fin. Qué bien. Que Dios os bendiga. Amén. Pronto lanzaremos el nuevo programa. Amén. Que Dios os bendiga. Corta.